Ya estemos celebrando esta fiesta de vuestro santo patrono Miguel Arcángel y por tanto esta Eucaristía sea valedera para cumplir ese precepto. No voy a predicar sobre su figura como tal, ni sobre la de nuestra Madre, aunque los tendré en cuenta, sino que vamos a terminar pues esta propuesta de temas que don José nos ha hecho para poder vivir mejor nuestra vida cristiana, para poder dejar atrás nuestros pecados y con la gracia del Señor pues poder vencerlos con estas gracias que Él nos envía por mediación de la Virgen, de los ángeles y de los santos. El pecado del que hoy tenemos que considerar es el de la soberbia. Dice el diccionario que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. De ahí que la soberbia se cuente, por tanto, entre los pecados capitales, es decir, entre los pecados principales. Es un sentimiento, es decir, no necesariamente es una realidad, sino que uno se siente superior frente a otras personas. Y esa superioridad le lleva no a ayudar a los demás, sino todo lo contrario, a distanciarse porque no quiere mezclarse con personas que son inferiores según él o a despreciar. Ese sería el pecado. La vacuna es lo que venimos escuchando continuamente en la televisión y lo que nos habrán dicho pues los hermanos sacerdotes a lo largo de todos estos días. En medicina, resumiendo mucho, es una sustancia que nos introducen en el organismo y sirve para prevenir o para tratar determinadas enfermedades. Y todos estamos rezando, ¿verdad?, para que encuentren cuanto antes la vacuna del coronavirus, ¿verdad? Y seguro que se lo estamos pidiendo en estos días a nuestra Madre y al Santo Arcángel. Pues en el ámbito espiritual para nuestra vida también necesitamos esa gracia del Señor que entre en nuestro espíritu, que entre en nuestra vida y sirva para prevenir estos pecados o para tratarlos y, por lo tanto, vencerlos y que vayan quedando atrás en nuestra vida. La vacuna de la soberbia sería la humildad. El humilde, también dice el diccionario, es aquel que no hace ostentación de sus virtudes. La virtud es justo lo contrario que el vicio. Nosotros tenemos una serie de obras en nuestra vida que al repetirse continuamente se convierten en hábitos. Yo es que tengo hábito de esto o de lo otro, algo que uno hace repetidamente. Tenemos hábitos que son neutros, por así decir. Como tal, no son ni buenos ni malos. Pues el hábito de levantarnos por la mañana, de ducharnos o de vestirnos, de desayunar, bueno, es bueno en la medida en que pues nos hace bien a nosotros y podemos hacer bien a los demás, pero como tal es un acto que no es bueno en sí ni malo en sí, sino es por un fin posterior, diríamos así, pues como es la higiene, como es la alimentación, etc. Los hábitos buenos son las virtudes, aquello que nos hace después ser santos y por tanto pues llegar a la gloria del cielo. Las virtudes, los hábitos buenos, las buenas obras continuadas. Y los hábitos malos es lo que llamamos los vicios, porque ya se repite tantas veces algo malo que se convierte en un vicio del que luego nos cuesta salir, sea del tipo que sea. Pues el que tiene virtudes, que todos tenemos, no alardeando de ellas, ese es el humilde, el que no ostenta lo bueno que hace
lo importante que pueda ser en cualquier ámbito de la vida. Porque la palabra humildad proviene del latín humus, que significa tierra. Inhumar, exhumar, es inhumar, meter en tierra, exhumar, sacar de la tierra. Luego la humildad es tener los pies en la tierra. Es recordar aquello que el sacerdote nos dice el miércoles de ceniza, que nos suele decir dos frases bíblicas: convertíos y creed en el Evangelio, y acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. De que somos nada en ese sentido. En este aspecto de la tierra, del ser poca cosa, del no ser nada, la misma Virgen María dice en este himno que llamamos, o este cántico del Magnificat, que la Iglesia todas las tardes reza en las vísperas, que Dios enaltece, eleva a los humildes, como hizo con ella. Lo celebrábamos el 15 de agosto, la Asunción y la coronación de María, porque ella había sido humilde, porque supo fiarse de Dios, poner su corazón en Dios y saber que ella era poca cosa, pero Dios había hecho cosas muy grandes en ella. Él ha mirado la humillación de su esclava, pero las generaciones y generaciones de la historia me van a felicitar porque Él ha hecho obras grandes en mí, no porque yo sea más que nadie, sino por la obra de Dios. Esa es la humildad personificada, la Virgen María, nuestra Madre de la Monjía. La humildad nos tiene que llevar a estimar, por tanto, todos los dones y todas las gracias que Dios nos da. El humilde no es aquel que se cree el peor y que siempre está diciendo que él no vale para nada, que no sirve para nada, que todo lo hace mal. Ese no es el humilde. El humilde en este caso es aquel, como María, que reconoce todos los dones y todas las gracias que Dios le ha dado, porque si no le estaríamos ofendiendo al Señor, porque Él nos ha dado y nos da cada día cosas espirituales y materiales buenas. Y tenemos que ser agradecidos. También tenemos que apreciar lo que somos. Y en este caso, somos seres de Dios y además hijos de Dios por el bautismo y por la gracia santificante. ¿Cómo no vamos, por tanto, a sentirnos, entre comillas, dentro de la humildad esta palabra, orgullosos de ser criaturas e hijos de Dios, de lo que somos? También, por supuesto, hay que valorar el esfuerzo y el trabajo que hacemos para conseguir las diversas metas de la vida, porque eso también es una obligación nuestra. El Señor quiere que hagamos las cosas bien y que seamos buenos en todo, en cualquier ámbito. Buenos en la familia, buenos en el trabajo, buenos en lo que nos toca hacer cada momento. Y Él nos ha dado también unos talentos naturales diferentes en todos. Hay personas que tienen como ese don especial, esa gracia de nacimiento casi, para unas cosas que otros no tenemos, y son otras, y personas con una gran habilidad, por ejemplo, para la música, o para la pintura, o para, no sé, el estudio, para cualquier cosa, cualquier ámbito de la vida. Los talentos que Dios nos ha dado. Tienes talento, el famoso programa de la televisión, ¿verdad? El Got Talent. Tienes talento que está sacado de esa moneda del Evangelio que se llamaba talento y que unos ponen en juego para ganar más. El talento no se entierra, sino todo lo contrario. Si yo tengo un don especial para la música, pues voy a ponerlo en práctica para saber más y para poder compartirlo con los hermanos y deleitarles con mi música, con mis composiciones, etc. Eso es humildad, reconocer y dar gracias a Dios por ello también. Igualmente, tenemos que reconocer que los demás tienen estos talentos
fruto pues de los dones de Dios y de su esfuerzo que nosotros no tenemos. Y no pasa nada por eso, que eso no es envidia, sino reconocerlo. Pues esta persona tiene estos talentos, tiene estos dones, tiene estas habilidades. Eso también es humildad, reconocer lo de los demás y reconocer nuestros propios pecados y defectos. De ahí que la humildad sea también una virtud que va muy relacionada con el sacramento de la confesión, donde uno se acerca para reconocer que ha pecado, como decimos en una de las fórmulas de inicio de la misa, que hoy no hemos hecho porque, bueno, la misma novena de la Virgen pues ha suplido ese acto penitencial, ¿no? Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Pues el acercarnos a la confesión es ni más ni menos que reconocer pues que a pesar de las buenas obras que hacemos y de los muchos dones que tenemos, también hay algunas que dejan que desear delante de Dios, y se trata pues de pedir perdón por aquello que no hemos hecho bien, no para machacarnos, no para decir que malos somos y decir, Señor, fíjate, soy el peor y llévame al cielo porque reconozco que soy el peor. Decía antes, eso no es la humildad, sino que vamos para ser mejores, para que el Señor nos limpie, para que nos dé pues esa vida y esa gracia que concedió, por ejemplo, a su madre, o en este caso también a los santos ángeles. Y es que los santos, cuanto más santos han sido, una vez que uno revisa su vida, se dan cuenta uno de que se han visto más pecadores. El que no quiere tener o no tiene apenas trato con Dios, le costará siempre reconocer sus pecados. Dirá que tiene defectos, pero los defectos no necesariamente son pecados. Porque si yo no tengo trato con Dios ni me interesa nada de Dios, pues ¿qué es un pecado? ¿Por qué está mal lo que yo he hecho? ¿Quién me dice a mí que eso está mal? ¿Por qué eso le puede ofender a Dios? En la medida en que yo me voy acercando más a Dios, conozco la verdad de mi vida, y en esa verdad está también el reconocerme cada vez más poca cosa, porque veo lo grande que es Dios y lo pequeño que soy yo. Y uno tiene una conciencia pues más delicada de ver las cosas en las que falta y decir, pues es verdad, he fallado en esto otro, en esto de más allá, no porque yo coja una lista de pecados, sino porque me pongo en el lugar del Señor y de la Virgen y digo, el Señor y María habrían pensado, habrían dicho, habrían hecho esto que he hecho yo, o he dicho o he pensado, no, pues ahí está mi pecado, no he sabido ser como ellos. Por eso la humildad también tiene mucha relación con esa virtud cardinal de la templanza, que es la que modera, la que reprime también si hace falta el orgullo y la soberbia que muchas veces tenemos y que nos cuesta, y no solamente, ya digo, de cara al prójimo, sino también a veces delante de Dios, para reconocer que hemos fallado y que necesitamos su perdón. Por eso, aunque la humildad no es la virtud más importante, sin embargo, sí que es el cimiento sobre el que se construye toda la vida de fe. Decía que significa tierra. Si esa tierra no plantamos un buen cimiento, todo lo demás se cae. Ya no tendrá sentido ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad, ni la templanza que hemos dicho, ni la prudencia, ni la justicia, ninguna de las virtudes. Lo dice también la Virgen María y lo recoge el apóstol Santiago el Menor en una de sus cartas cuando dice que Dios resiste al soberbio y da su gracia al humilde, aquel que se somete al Señor y que se pone a su disposición, como la Virgen María o como San Miguel Arcángel, que supo ser fiel en ese ejército celestial y no como Satanás, que quiso rebelarse contra Dios, siempre al servicio de Dios. Por lo tanto, sin humildad no nos vamos a salvar. A lo mejor no vamos a ser santos como entendemos lo que es un santo, ¿no? Un ejemplo de vida, viviendo las virtudes de una manera heroica y que la Iglesia nos propone para imitar.
a lo mejor no vamos a ser eso y podremos entrar en el cielo. Pero sin la humildad, ahí seguro que no entramos. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y ahí encontraréis vuestro descanso. Es decir, ese es el cielo. Vivir desde la humildad, vivir unidos al Señor y por tanto querer estar siempre con Él, reconociendo que nosotros somos poca cosa, que diría Santa Teresa, pero Él lo es todo. Y por tanto con eso nos sirve para ser felices. Jesucristo, en su parte divina, su naturaleza divina, que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo, no tiene humildad, porque no la necesita, porque no tiene a nadie por encima de Él, no tiene que reconocer que es poca cosa porque Dios lo es todo, no tiene a nadie por encima, Dios no necesita tener humildad. Ahora bien, Jesucristo con su naturaleza humana también tuvo que practicar la humildad, hasta el punto de que en el huerto de los olivos, como bien sabéis, tuvo que decir aquello de Padre, que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero, y aceptar una muerte tan cruel para un fin tan noble que le había encargado su Padre, como era salvarnos a nosotros del pecado. Y termino. La verdad y la justicia tienen relación directa con la humildad, porque la humildad refleja la verdad de lo que somos, para bien y para mal, de nuestras virtudes y de nuestros defectos, y porque es algo de justicia para con Dios y para con el prójimo, porque somos de Dios, y por tanto es de justicia reconocer todo lo bueno que recibimos de Dios, reconocerle por encima de todo y también saber pedir perdón, y con el deseo de cambiar por nuestra soberbia y por los demás pecados que cometemos. Somos de Dios, y eso lo han tenido claro desde el principio hasta el final, tanto la Virgen María como el Arcángel San Miguel. Ellos los celebramos porque han sabido dar gloria a Dios. No han tenido envidia de Dios, sino al contrario, han querido ponerse a su servicio. Ya dice otro amigo nuestro, en este caso vuestro, que estamos en su casa, ¿verdad? El apóstol San Pedro, a quien está dedicado este templo. Dice él en una de sus cartas: sed humildes unos con otros. Pues nos vamos a quedar con este consejo del apóstol. Seamos humildes, pidámoselo así a la Virgen y al Arcángel y al apóstol, que aprendamos siempre, que estemos dispuestos a aprender, porque de todo se puede aprender, siempre que sea algo bueno, ¿verdad? Siempre dispuestos a ayudarnos, a corregirnos y a dejarnos corregir si hace falta, viviendo una vida sencilla, a imitación de nuestra Madre la Virgen María y del Señor Jesucristo.